Hola, a través de este vídeo vamos a ver cuáles son los elementos de un proyecto. Hola, a través de una serie de vídeos voy a explicar cuáles son los distintos elementos que debe tener un proyecto. Como saben, la intención era ver esto en el aula, pero debido a la suspensión de clases por el coronavirus, vamos a tener que trabajar de esta forma. Así que, bueno, dentro de las limitaciones que supone, vamos a intentar que esto sea lo más eficaz posible. Y bueno, ya saben que vamos a disponer del foro para resolver las dudas que puedan ir surgiendo, y vamos también a preparar actividades de forma más o menos continua para poder trabajar todos estos elementos, de modo que vayamos comprendiendo los conceptos, cómo utilizarlos y cómo plasmarlos dentro del proyecto. Venga, empezamos. Lo primero es que, bueno, un proyecto consta de distintos elementos. Algunos nos suenan de haberlos visto y otros los vamos a ver por primera vez. Por ejemplo, hoy vamos a ver qué es el objeto y qué es el alcance, que no los hemos visto. Hay otros que nos suenan por ahí. Por ejemplo, en el punto de partida está en el contexto y la necesidad. Está la descripción de la solución, donde hay algunos elementos que nos sonarán. Vemos la planificación, vemos el seguimiento, también conocido como control, y la financiación. Por último, una conclusión del documento. Muy bien, pues vamos a ver qué es eso del objeto y del alcance. El objeto es el apartado en el que definimos cuál es el propósito del proyecto, es decir, por qué vamos a hacer un proyecto. Un proyecto no lo hacemos porque nos apetezca, lo hacemos porque hace falta cubrir algo, cubrir una necesidad. Entonces, el objeto va a definir cuál es el producto o el servicio que va a surgir de la implantación de este proyecto. Lo normal es que se defina en pocas frases, preferiblemente una. Vamos a ver ahora tres ejemplos en ámbitos diversos para que entendamos cuál es el objeto de un proyecto. El primer ejemplo es un ejemplo de arquitectura. Construcción de un edificio residencial en Ofra con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios que cuenten con un garaje por vivienda y zonas verdes. Este es un objeto que entra en muchos detalles. Ya veremos que algunos de esos detalles podrían ir en otros apartados, pero en líneas generales queda claro lo que vamos a hacer, queda claro cuáles son las características de lo que vamos a hacer. El segundo ejemplo es un ejemplo orientado a robótica, automatización, y el objeto es instalar un sistema de atención domótica a la dependencia en una residencia de ancianos. Es una descripción muy concreta, muy concisa y que deja claro lo que buscamos. Buscamos incorporar la domótica, que para el que no lo sepa es la robótica doméstica, como por ejemplo la rumba, las persianas automáticas, el aire acondicionado o el horno que se encienden a través del móvil, desde fuera de casa. Bien, pues eso, adaptarlo a una residencia de ancianos. Y el tercero es un ejemplo de proyecto de electricidad cuyo objeto es el despliegue de una línea de alta tensión que comunique el norte de Tenerife con el sur. Como ven, el objeto define elementos muy concretos donde queda claro qué se va a conseguir una vez el proyecto haya finalizado. El alcance, por su parte, lo que hace es establecer cuál es el límite del proyecto, es decir, cuál es la frontera, cuál es ese punto a partir del cual todo lo que se nos vaya ocurriendo no lo vamos a trabajar, porque si no el proyecto sería inabarcable. Esto es importante por dos cuestiones. La primera, porque si no establecemos un límite, se nos irán ocurriendo nuevas ideas, nuevas cosas para incluir, nuevas condiciones, nuevas tecnologías, y nunca terminaremos la redacción del proyecto. Y luego, por otro lado, en un supuesto real, el problema de no establecer un alcance es que el cliente podría reclamarnos
la implantación de alguna cuestión que no hemos pensado porque no está dentro del alcance, pero que no hemos cerrado explícitamente. Entonces, el alcance es algo que no solamente tiene que definirse de forma clara, sino que además tiene que negociarse y acordarse con el cliente, de modo que cualquier cosa que se salga del alcance quede, suponga, perdón, una ampliación o una ampliación del proyecto o un proyecto nuevo. Por tanto, el alcance tiene que ser claro, explícito, concreto y no ambiguo. No se puede prestar ambigüedades porque de otra forma cada una de las partes podría interpretarlo a su manera y justamente es lo que no queremos. Tampoco debemos dejar ningún extremo sin cubrir. Vamos a ver otra vez con los ejemplos anteriores cómo serían algunos ejemplos de alcance. En el caso del edificio, podríamos definir un alcance como este. El proyecto se centrará en las labores de desmonte, cimentación, construcción de la estructura, emplazamiento de los tabiques y escaleras y pavimentación de accesos. No se tendrá en cuenta, por tanto, ni el amueblado ni el despliegue de redes de suministro o comunicaciones. El alcance es bastante claro. Dice qué acciones se van a realizar. Se va a llevar a cabo el desmonte, que es quitar toda la tierra, hacer el socavón, dinamitar si hace falta, hacer los cimientos, levantar las columnas, levantar las vigas, levantar los tabiques, poner las escaleras y pavimentar accesos. Y luego hay cosas que dice que no va a hacer. Ni poner muebles, ni poner, por supuesto, cocina, ni electrodoméstico, ni nada de eso, ni tampoco poner redes de suministro, ni cables de electricidad, ni cables de red, ni cables de televisión, ni tuberías de agua, ni tuberías de gas, ni ningún otro tipo de tubería o conducción. Claro, si se fijan bien, hay cosas que no se han mencionado. Podríamos pensar qué pasa con las puertas y las ventanas. Eso puede formar parte del amueblado. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los suelos? Con la pintura o el enyesado de las paredes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las barandillas de las escaleras? Eso, si no está bien especificado, nos pueden requerir el instalarlo cuando no forma parte de este proyecto. Entonces, es importante siempre que esté todo bien detallado, que no sea ambiguo y que sea lo más concreto posible, que no sea demasiado general para evitar problemas de interpretación. En este caso, el proyecto de la residencia de ancianos tiene un alcance más esquematizado. En lugar de un párrafo, pone varios puntos para que sea más fácil de leer. Vamos a ver lo que dice. Dice, el proyecto abarcará el estudio de los servicios de atención a la dependencia que sean susceptibles de ser automatizados mediante domótica. La priorización de los servicios de más esenciales a más accesorios. La investigación de tecnologías existentes, la selección de las tecnologías más adecuadas para su uso por parte de los usuarios de la residencia y la instalación de los dispositivos, su configuración y su puesta en marcha. Aquí hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, vamos a señalarlo, tenemos el estudio de los servicios de atención a la dependencia que sean susceptibles de ser automatizados, es decir, nos vamos a encargar de ver cuáles son las tareas de atención a la dependencia que se puedan automatizar. Esto podría hacerlo alguien de fuera, pero lo vamos a hacer nosotros. La priorización de los servicios de más esenciales a más accesorios. Algo interesante es, a la hora de llevar a cabo un proyecto importante, es ver cuáles son los elementos más prioritarios para hacerlos sí o sí, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y ver cuáles tienen una prioridad inferior para, por ejemplo, si el proyecto se alarga demasiado, si hay que ponerlo en marcha ya, si nos quedamos sin dinero, pues por lo menos dar un servicio mínimo para que el proyecto tenga algo de funcionalidad. Investigación de tecnologías existentes, esto es algo muy habitual y en nuestro caso, en administración de sistemas también vamos a tener que tener en cuenta eso. Fíjense aquí, la selección de las tecnologías más adecuadas para su uso por parte de los usuarios de la residencia. Aquí hay algo importante. Nos estamos refiriendo a algo que trabajaremos más adelante, que es el contexto, en este caso del usuario. El usuario no va a ser solamente el empleado, va a ser el residente.
Y como son personas de la tercera edad, muchos de ellos van a tener una escasa competencia tecnológica. Podemos incluso considerarlos analfabetos tecnológicos. No podemos ponerlos a manejar aparatos complicados. Tienen que ser sencillos, lo más sencillo posible. Y luego el proyecto abarca la instalación de dispositivos, su configuración y puesta en marcha. ¿Qué cosas no abarca el proyecto? Porque parece algo bastante completo. Bueno, pues hay cosas que puede no abarcar, como es en este caso. Las obras necesarias para adecuar las instalaciones a los dispositivos domóticos. Claro, que esto hay que tenerlo en cuenta. Habrá aparatos que tengan que ser instalados en la pared, que requieran un cableado fijo, que requieran un foso de seguridad. Puede haber muchas cuestiones. Eso no lo tenemos en cuenta. Mencionamos, cuando pase eso, mencionamos lo que hace falta, pero no lo incluimos como parte del proyecto. Segundo, la selección del proveedor de mantenimiento podría ser parte del proyecto, no lo va a ser. Y la elección de equipos domóticos orientados a limpieza y mantenimiento de hogar. Claro, imagínense que decimos, bueno, pues hay que mantener limpia la residencia de ancianos, vamos a comprar un Roomba. Esa decisión, por muy sencilla que parezca, no va en el proyecto, porque está fuera del alcance. Y si el cliente nos dice, mira, a ver si nos puedes incluir el Roomba, le decimos que no, porque no forma parte del alcance. Y en el tercer ejemplo, el del tendido eléctrico, el alcance del proyecto abarcará el estudio topográfico y de carga de la red en cada uno de los puntos existentes, así como la instalación de la nueva red. ¿Vale? El estudio, eso es lógico, estudio topográfico, todo lo que es el relieve del terreno y de carga de la red. ¿Por qué? Porque eso hace falta para determinar cómo tiene que ser la red que vamos a instalar, desde dónde, hasta dónde, etc. También tratará las obras requeridas para llevar a cabo el tendido eléctrico, así como las demás actuaciones que en coordinación con ayuntamientos o cabildos deban efectuarse. Imagínense, para que entiendan esto, imagínense, por ejemplo, que para poder pasar el tendido tenemos que utilizar o tenemos que pasar por terrenos privados. Tenemos que situar una torreta en terreno privado. Bueno, pues aquí hay que trabajar en colaboración con las entidades públicas, con ayuntamiento, con cabildo o con cualquier otro organismo gubernamental, porque ese terreno hay que usarlo y ese terreno se puede establecer, por ejemplo, como una servidumbre, o se puede establecer como una, creo que se llama una desafección, una afección, perdón, de terreno, o puede ser incluso expropiado, ¿vale? Se le puede quitar previo pago al propietario para usarlo nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que tomar parte de eso dentro del proyecto? Porque afecta directamente. Porque aunque no seamos nosotros los encargados de llevar a cabo la expropiación, sino que lo hará el ayuntamiento, el cabildo, el gobierno de Canarias, quien sea, sí va a afectar al proyecto porque los plazos son distintos, los costes son distintos, las posibilidades de una reclamación judicial son distintas. Todo eso va a llevar a cabo, va a provocar que el proyecto se vea afectado más o menos. Y luego, en el tercer párrafo dice que las futuras ampliaciones de la línea para aumentar la capacidad de la red están fuera del alcance de este proyecto y por tanto han sido excluidas. Podría establecerse, por ejemplo, en el proyecto una línea de futuras ampliaciones en la que podríamos hablar, por ejemplo, de si hace falta duplicar la red, pues para meter más redundancia, o si hace falta aumentar la capacidad de la línea, se podría hacer, pero hemos decidido que no forma parte de este proyecto, por el motivo que sea. Bien, pues, un poco para resumir, el objeto es una descripción muy sucinta, muy resumida de qué va el proyecto, cuál es el producto final del proyecto o el servicio final que va a dar lugar el proyecto. Y el alcance lo que va a hacer es delimitar ese objeto. Lo vamos a delimitar intentando que quede claro exactamente cuáles son los elementos que sí vamos a trabajar, cuáles son los que no vamos a trabajar y, por supuesto, de modo que no quede ninguna parte del proyecto sin tratar en ese alcance para evitar que nos crezca demasiado o para evitar que un posible cliente nos pudiese exigir un trabajo que no teníamos previsto realizar. En el próximo vídeo veremos qué es el punto de partida o lo que hemos visto en clase como el contexto y la necesidad.
Seguimos en el aula virtual a través del foro y las actividades.